La estación de tren estaba casi vacía, envuelta en una neblina gris y una llovizna constante de marzo. Los charcos se acumulaban en las grietas del andén y el cielo plomizo parecía aplastar todo con su peso silencioso. Emily se abrazaba con fuerza a su abrigo delgado, sus dedos enrojecidos por el frío. Iba rumbo a una entrevista de trabajo que, aunque frágil como un hilo desgastado, era su última esperanza. Miró el tablero de horarios, luego el boleto arrugado en su mano. Aún tenía tiempo. Entonces escuchó una voz. «Disculpa». Giró sobresaltada. Un hombre estaba de pie a pocos metros, la lluvia empapando los hombros de su chaqueta fina. Tenía la barba crecida, el cabello pegado a la frente y unos ojos azules, cansados, casi tristes, que la miraban con disculpas silenciosas. «Lo siento», dijo temblando. «Me robaron la cartera. Solo necesito $10 para volver a casa. Te lo devolveré, si puedes confiar en mí. Por favor». Emily parpadeó. Por un instante, ninguno se movió. El único sonido era el zumbido distante de un tren acercándose y la lluvia golpeando el techo de metal. $10. Era todo lo que le quedaba. Lo tenía en su bolsillo, un billete arrugado, el último después de pagar su pasaje y un café instantáneo. Lo había reservado para comer algo después de la entrevista. Podría irse. Debería irse. Pero no lo hizo. En cambio, lo miró mejor. Labios temblorosos, manos rojas por el frío. Pero no era solo su aspecto. Había algo en sus ojos. No había amenaza, ni mentira. Solo cansancio, tristeza, tal vez algo de vergüenza. «¿No tienes a quién llamar?», preguntó Emily. Él negó con la cabeza. «El teléfono está muerto. Ya pedí ayuda, pero nadie quiso escucharme». «¿Y cómo sé que no mientes?». «No lo sabes», admitió. «Pero te juro que solo quiero volver a casa». Ella podía haberse marchado. Pero algo en su interior, ese pedazo de la antigua Emily que existía antes de que su madre muriera, antes de que todo se desmoronara, le susurró: «Ayúdalo». Sin decir palabra, metió la mano en el bolsillo y sacó el billete. Su corazón latía con fuerza. Esto era una locura. Completamente irracional. Lo miró una vez más, luego extendió la mano. «No sé por qué, pero te creo». Él miró su mano como si no pudiera creer lo que veía. Luego la tomó, casi con reverencia, y recibió el billete. «Te prometo que te lo devolveré», dijo con voz quebrada. Emily sonrió levemente. «Solo vuelve a casa a salvo». El tren llegó. Silbó al frenar. El hombre asintió, se dio vuelta y desapareció entre la gente que abordaba. En segundos, se había ido. Emily quedó quieta, la brisa fría rozando su rostro, el estómago revuelto por la incertidumbre. Eso fue todo. Su último billete, desaparecido. Ni siquiera sabía su nombre. El altavoz anunció la siguiente salida. Revisó la hora. Su tren era el siguiente, su oportunidad, tal vez la última. Subió a bordo, el agua escurriéndose por las mangas de su abrigo, y se dejó caer en un asiento junto a la ventana. La lluvia distorsionaba el vidrio mientras la estación se desvanecía a lo lejos. No lo sabía aún, pero ese simple acto de bondad, entregar sus últimos $10, era el comienzo de algo mucho más grande. Y justo ahora, si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al vídeo para que más personas puedan conocer historias como esta. Acompaña a Emily, porque lo que viene a continuación cambiará su vida, y tal vez también la tuya. La mañana siguiente, Emily se encontró frente al edificio donde tendría su entrevista. Su corazón latía con fuerza y su cabello aún estaba húmedo por la llovizna. Su estómago rugía de hambre. Había omitido el desayuno, no por elección, sino porque su cartera ya no contenía más que recibos vencidos y una vieja foto de su madre. Estaba 20 minutos atrasada. El autobús requería cambio exacto, y no tenía ni una moneda. Caminó durante casi una hora, cortando por calles desconocidas y avenidas indiferentes. Al llegar, empapada y con los pies helados, la recepcionista la recibió con una sonrisa tensa y compasiva. «Lo siento, la entrevistadora ya entró en otra reunión. Tendrás que reprogramar».
Emily trató de explicarse. Incluso se ofreció a esperar. Pero la mujer ya había regresado a su computadora, ignorándola con una cortesía vacía. Salió del edificio sin decir más palabra. Sus hombros caídos, los calcetines empapados hacían ruido en sus zapatos. El viento atravesaba su abrigo como si fuera papel. Durante un largo rato, simplemente se quedó allí, en la acera, observando a la gente pasar, ocupados, secos, cómodos. Un mundo que avanzaba sin detenerse, con o sin ella. Cuando por fin regresó a la habitación que alquilaba, el casero la esperaba en la puerta. La renta venció hace 3 días, Emily. Lo sé. Estoy tratando de... Eso dijiste la semana pasada. No puedo seguir haciendo excepciones. Solo hasta el viernes, por favor. Ya tengo a alguien que quiere el cuarto. Lo siento. No discutió. ¿Para qué? Empacó sus pocas pertenencias en una mochila gastada, 2 mudas de ropa, un celular roto, un libro viejo que su madre solía leerle. No lloró. Aún no. Esa noche, encontró refugio en una biblioteca pública abierta las 24 horas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. El aire olía a polvo y café viejo. Se acurrucó en una silla entre las estanterías de no ficción. El guardia de seguridad la miró con cansancio, pero no dijo nada. La noche siguiente, la echó. Los bancos del parque no eran cómodos. Eran metálicos, fríos, implacables. Pero el cielo, al menos, era silencioso. La ciudad se tranquilizaba después de la medianoche. Emily se abrazó a su mochila y trató de desaparecer. Cada día se volvía una extensión del anterior. Buscaba trabajo, pero no tenía dirección ni teléfono de contacto. Vagaba entre bibliotecas, refugios y centros de empleo. La palabra esperanza empezaba a parecerle una broma cruel. Y sin embargo, a veces, entre una tarde larga y un estómago vacío, recordaba su rostro. El hombre de la estación. Su voz. Sus ojos. Ese momento en que la miró como si ella fuera la primera persona que lo había visto de verdad. Aquel recuerdo se convirtió en una chispa en medio de la oscuridad. Cada vez que el frío calaba más hondo o el rechazo dolía más, Emily pensaba en aquel billete de $10, en su decisión impulsiva, en la fe que puso en un extraño. A veces se preguntaba si había sido una tonta. Si acaso el hombre la había engañado, si su gesto fue en vano. Pero una parte de ella, la más silenciosa, aún creía que había hecho lo correcto. Un atardecer, mientras trataba de secar sus calcetines en un rincón del parque, un grupo de adolescentes pasó riendo. Uno de ellos lanzó una lata vacía en su dirección y murmuró con desdén. «Consigue un trabajo». No levantó la vista. Siguió sentada, apretando los labios. Esa noche intentó regresar a la biblioteca, pero estaba cerrada. Era un feriado. Vagó por las calles hasta casi la medianoche, buscando un rincón seco. Terminó en una parada de autobús, acurrucada contra el viento. Y fue esa noche cuando lloró por primera vez. No fue un llanto escandaloso, ni de esos que liberan. Fueron lágrimas silenciosas que se deslizaron por sus mejillas sin pedir permiso. Lágrimas que mojaron el cuello de su abrigo viejo. Lloró por su madre. Por la casa que ya no tenía. Por el mundo que parecía seguir sin notarla. Por el miedo que se le había instalado en el pecho, persistente, ahogándola poco a poco. Al amanecer, los primeros rayos de luz la encontraron allí, aún despierta. Ojos hinchados, cabello enredado, alma lastimada. Había tocado fondo. Y sin embargo, seguía respirando. Era martes cuando la vio por primera vez. El parque estaba silencioso. Solo algún corredor ocasional cruzaba por el sendero húmedo. Emily estaba sentada en su banco habitual, cerca de la estatua de un general olvidado. Tenía las rodillas pegadas al pecho, la chaqueta cerrada hasta el cuello, aunque hacía ya tiempo que había dejado de sentir verdadero calor. No había comido en 2 días. El hambre se había vuelto un zumbido constante, lejano pero presente, como un eco dentro del cuerpo. Fue entonces cuando apareció ella. Una mujer mayor, quizá de 70 años, pero con un andar firme. Llevaba un chal de lana sobre los hombros y unos guantes de punto.
En sus manos, una pequeña bolsa de papel marrón. Se acercó y se detuvo frente a Emily. «Pareces hambrienta», dijo con una voz suave. Emily la miró, sorprendida. No estaba segura si la estaban juzgando o ayudando. «Estoy bien», murmuró, más por reflejo que por convicción. La mujer sonrió, gentil, y se sentó a su lado. Colocó la bolsa de papel entre ambas y la abrió con delicadeza. «Siempre traigo algo de más, por si me cruzo con alguien que lo necesite». Dentro, había un sándwich. Pan fresco, jamón, queso y un toque de mostaza. Emily lo miró con ojos muy abiertos. «No puedo aceptar eso», susurró. «¿Por qué no?», preguntó la mujer. «¿Tu orgullo es más grande que tu hambre?». Emily bajó la mirada, avergonzada. La mujer esperó en silencio. Finalmente, Emily tomó el sándwich. Sus manos temblaban al desenvolverlo. El primer bocado le hizo arder los ojos. «Gracias», dijo con la voz rota. «En la calle Monroe hay un comedor», añadió la mujer. «Sirven almuerzos y siempre necesitan manos. Me pareces alguien que necesita un lugar cálido, y un propósito». Emily la miró, confundida. «¿Crees que me dejarán ayudar?». «Pregunta por Carol», dijo la mujer, poniéndose de pie. «Dile que Ruth te envió». Y con eso, se alejó, dejando a Emily con medio sándwich en el regazo y una nueva dirección en el corazón. Más tarde ese mismo día, Emily encontró el comedor comunitario que Ruth le había mencionado. Estaba en un edificio de ladrillo gastado, con un letrero descolorido que decía, «Mesa de Esperanza». La puerta chirrió al abrirse, y un cálido aroma a sopa de verduras y pan horneado la envolvió de inmediato. Por un momento, se quedó en la entrada, sin saber si debía entrar. Su reflejo en el vidrio mostraba a una joven demacrada, con el cabello desordenado y los ojos cansados. Tomando aire, dio un paso dentro. Una mujer de mediana edad con una carpeta en la mano y mangas remangadas se acercó con rapidez. Tenía una expresión decidida pero no dura. «¿Puedo ayudarte?». «Estoy buscando a Carol. Ruth me envió. Dijo que tal vez podría ayudar aquí, como voluntaria». La expresión de la mujer cambió. Bajó la carpeta y asintió. «Ruth tiene buen ojo para la gente. Yo soy Carol. ¿Estás dispuesta a trabajar?». Emily asintió de inmediato. «Entonces ponte un delantal». Las siguientes horas pasaron como en un sueño. Le asignaron tareas sencillas: pelar papas, doblar servilletas, servir sopa en tazones desportillados. Sus manos trabajaban sin pensar, pero su mente se mantenía activa, absorbiendo cada detalle. Observaba a los demás voluntarios, sus rostros marcados por historias. Observaba a los visitantes, hombres, mujeres, ancianos, algunos con niños. Muchos llegaban con miradas tristes, pero se iban con una sonrisa agradecida. Un hombre mayor le contó chistes mientras esperaba su plato. Una niña pequeña, con el cabello enredado, le regaló un dibujo hecho con crayones. Era una flor con pétalos desiguales. Emily lo sostuvo con cuidado como si fuera una joya. Al final del turno, sus pies dolían, sus brazos estaban cansados, pero su corazón se sentía más ligero. Hacía semanas que no se sentía útil, que no se sentía vista. En los días siguientes, volvió. No por comida, aunque siempre se la ofrecían, sino por el trabajo. Por la rutina. Por la calidez de sentirse parte de algo. Conoció los nombres de los habituales. Escuchó historias de pérdida, de lucha, pero también de resistencia y de fe. Y poco a poco, ella también comenzó a contar la suya. Una noche, después de lavar los últimos platos, Carol le entregó un pequeño sobre blanco. «Un pequeño estipendio», dijo con una sonrisa. «Te lo ganaste». Emily lo abrió más tarde, sentada en la acera, viendo el atardecer. Eran $20. No era mucho, pero significaba más que el dinero. Era reconocimiento. Era confianza. Era un comienzo. Con eso compró un pase de autobús. Duraba varios días y le daba acceso no solo a transporte, sino a una forma de moverse, de buscar más oportunidades. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control.
Esa noche, en su rincón del parque, se acurrucó bajo una manta que alguien había dejado en el comedor. Sostuvo el dibujo de la flor entre sus manos y pensó en Ruth, en Carol, en la niña con crayones, en los rostros que empezaban a formar parte de su historia. Por primera vez, el miedo ya no era lo único que sentía al despertar. Ahora también había una pequeña semilla de esperanza. Era una tarde tranquila en el comedor comunitario. Emily secaba mesas mientras los últimos visitantes terminaban sus platos. El sol se filtraba a través de los ventanales, pintando el suelo con manchas doradas. A pesar del cansancio, se sentía serena. Había encontrado un ritmo, una rutina que le devolvía algo de dignidad. Carol apareció en la cocina, sosteniendo una caja con donaciones. ¿Puedes ayudarme con esto?, preguntó. Emily asintió y fue a su encuentro. Mientras organizaban la ropa y los productos de higiene personal, Carol la observó con atención. «Te estás adaptando bien», dijo. «¿Cuánto tiempo llevas sin un lugar fijo?». Emily dudó un momento antes de responder. «¿Unas semanas? Tal vez más. Perdí la cuenta». Carol no preguntó más. En su lugar, sacó una llave de su bolsillo. «Hay un refugio temporal a 3 cuadras de aquí. Tengo contactos allí. No es lujoso, pero es seguro. Si quieres, puedo llamarlos». Emily sintió que algo se aflojaba en su pecho. Aceptó con un suspiro y un nudo en la garganta. Esa noche durmió bajo techo por primera vez en semanas. No era una cama grande ni un cuarto privado, pero había calor, una cobija limpia y silencio suficiente para descansar. Al cerrar los ojos, se sintió, por fin, a salvo. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de trabajo, aprendizaje y pequeños descubrimientos. Emily comenzó a ayudar en la preparación de alimentos, luego en la organización de actividades para niños que llegaban con sus padres. Un día, incluso dio una pequeña charla improvisada sobre cómo mantenerse segura en las calles, basada en su propia experiencia. Carol la observaba en silencio. Había algo en Emily que inspiraba confianza, una calma fuerte, una presencia auténtica. Una tarde, mientras recogía los utensilios, un hombre elegante entró al comedor. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y su forma de caminar llamaba la atención. Se notaba que no pertenecía a ese barrio. Emily levantó la vista y su corazón dio un vuelco. El hombre también se detuvo al verla. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Él sonrió levemente, reconociéndola. «Hola», dijo con una voz que había cambiado, ahora más firme, más segura. Emily entrecerró los ojos, intentando ubicarlo. «¿Nos conocemos?». «Me diste $10 una mañana lluviosa en la estación», respondió. «No lo he olvidado». Y entonces todo hizo clic. El hombre empapado, el temblor en su voz, la mirada honesta. Era él. Pero ahora se veía diferente, afeitado, limpio, seguro. Casi irreconocible. «No puede ser», susurró Emily. «Lo es», confirmó él. «Me llamo David». Ella sonrió con incredulidad. La emoción subía por su garganta. «Creí que nunca volvería a verte. Y yo pensé que jamás sabría quién eras». Se quedaron allí, parados en medio del comedor vacío, con el murmullo de la cocina de fondo y el aroma a pan recién horneado flotando en el aire. Había pasado tanto desde aquel encuentro que cambió todo. Pero en ese instante, parecía que el tiempo los había llevado de vuelta al inicio. «¿Tienes un momento?», preguntó él. «Me gustaría invitarte a un café. Creo que tenemos una conversación pendiente». Emily dudó apenas un segundo. Luego asintió. «Déjame colgar el delantal». El café al que fueron quedaba a solo unas cuadras del comedor. Era pequeño, acogedor, con mesas de madera y luces cálidas colgando del techo. Había música suave de fondo y el murmullo de conversaciones en voz baja llenaba el espacio sin ser invasivo. David pidió un té de manzanilla para ella, con miel, y un café negro para él. Emily, aún con su delantal bajo el abrigo, se acomodó en la silla frente a él, las manos rodeando la taza caliente. Hacía semanas que no sentía algo tan reconfortante. «Supongo que ahora debo preguntarte quién eres realmente», dijo, con una sonrisa tímida. David sacó una tarjeta de presentación de su abrigo y la deslizó hacia ella.
Emily la tomó y leyó en silencio: David Carter, CEO de Novaspark Technologies. Fundador, Fundación Carter. Parpadeó, sorprendida. ¿Esto es real? Él asintió, con humildad. Hace 10 años fundé la empresa. Creamos soluciones tecnológicas educativas. También tenemos una rama sin fines de lucro que trabaja con comunidades vulnerables. Justamente estábamos desarrollando un proyecto sobre personas en situación de calle cuando decidí involucrarme directamente. Emily lo miró fijamente, tratando de asimilarlo todo. ¿Fuiste a la estación sin dinero a propósito? Sí. Quería entender lo que se siente pedir ayuda sin nada que ofrecer a cambio. Pero no esperaba que me robaran la billetera el primer día. Estaba realmente atrapado. Nadie quiso hablarme, excepto tú. Ella bajó la mirada, movida por las palabras. Pensé que estaba siendo ingenua. Fuiste humana, respondió él. Y por eso no pude olvidarte. Intenté encontrarte, volví al día siguiente, pregunté en la taquilla, pero nadie sabía tu nombre. Emily apretó los labios, recordando esa misma mañana, el tren, la entrevista fallida, la noche en la biblioteca. Nunca imaginó que él la hubiera buscado. David se inclinó un poco hacia ella. He pensado mucho en ese momento. Me diste lo poco que tenías. Sin condiciones. Me gustaría devolverte algo más que esos $10. Sacó un billete nuevo del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Luego, con una sonrisa genuina, dijo: y también, quisiera invitarte a formar parte de lo que hacemos. No en Novaspark, sino en la fundación. Estamos buscando a personas como tú. Personas que entienden lo que significa caer y levantarse. Emily no supo qué decir al principio. Sus dedos acariciaron el borde de la taza. Por dentro, una tormenta de emociones se desataba: incredulidad, gratitud, miedo, esperanza. ¿Y qué haría yo allí? No tengo estudios. Ni experiencia formal. Lo que tienes es mucho más valioso. Tienes compasión. Presencia. Fuerza. Todo eso no se enseña en ninguna universidad. Se hizo un silencio suave entre los dos. Emily levantó la mirada y lo encontró observándola, sin juicio, sin presión. Solo con la calma de alguien que cree sinceramente en lo que dice. No tienes que decidir ahora, añadió. Pero piensa en ello. La fundación puede ayudarte a estabilizarte, a capacitarte, a construir algo propio. Y yo estaré allí para apoyarte. Ella respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía opciones. Un camino posible. Una nueva puerta abierta. Gracias, dijo simplemente. Gracias a ti, respondió él. Y mientras el té se enfriaba lentamente, algo dentro de Emily comenzaba a calentarse otra vez, la certeza de que quizás, solo quizás, todo estaba a punto de cambiar. Emily regresó al comedor con el corazón palpitando. No por el café, ni por la sorpresa de ver a David, sino por algo más profundo, la sensación de estar siendo vista por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mientras acomodaba los utensilios, le contó a Carol lo sucedido. Carol escuchó en silencio, con esa mezcla suya de firmeza y calidez. Si él es quien dice ser, y tú sientes que vale la pena intentarlo, entonces hazlo, le dijo. No siempre llegan oportunidades así. Pero si decides quedarte, también hay trabajo aquí. Y tú ya eres parte de esto. Emily agradeció con una sonrisa. No necesitaba decidir en ese momento. Pero algo dentro de ella se estaba inclinando hacia el cambio. Al día siguiente, David la invitó a visitar la sede de la Fundación Carter. El edificio era moderno, pero cálido. Había murales pintados por artistas locales, espacios abiertos, mesas con jóvenes colaborando en laptops, pizarras llenas de ideas. Le presentó a varios miembros del equipo. Todos la trataron como una igual, no como una invitada ni como una beneficiaria. Fue algo que Emily notó y agradeció. David la acompañó por cada rincón, explicándole con entusiasmo cómo la fundación financiaba proyectos liderados por personas de comunidades vulnerables, desde comedores móviles hasta programas de alfabetización. Creemos que quienes han vivido las dificultades son quienes mejor saben cómo solucionarlas, le dijo. Esa frase quedó grabada en su mente.
En los días que siguieron, Emily comenzó una capacitación. Aprendió sobre planificación comunitaria, redacción de propuestas, manejo de proyectos. Cada módulo la fortalecía un poco más. Aún había dudas dentro de ella, pero también una esperanza creciente. Un viernes por la tarde, después de una reunión de equipo, David le entregó una carpeta delgada. Tu propio proyecto piloto, dijo. Emily abrió la carpeta. Dentro, estaba su idea, escrita en detalle, una cocina móvil que llevaría comida caliente a parques, refugios temporales y zonas sin acceso a comedores. Un equipo pequeño, rutas semanales, y, lo más importante, conexión humana. ¿Tú escribiste esto? Preguntó, asombrada. Tú lo contaste. Yo solo ayudé a organizarlo. El equipo ya aprobó financiarlo. Es tu turno. Emily no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. No por tristeza, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Le estaban confiando algo real. Algo suyo. Esa noche, al volver al refugio temporal donde aún dormía, se sentó en la litera y observó la carpeta como si fuera una llave. Pensó en Ruth, en Carol, en la niña del dibujo, en los días bajo la lluvia. Cada paso la había traído hasta aquí. Y por primera vez, lo supo con claridad, no solo había sobrevivido. Había comenzado a construir algo. Algo que importaba. La furgoneta llegó 2 semanas después. Era de un azul cielo brillante, con letras blancas que decían Proyecto Manos Abiertas. Emily se quedó mirándola largo rato, sin moverse, con una mezcla de asombro y responsabilidad temblando en el pecho. No era solo un vehículo. Era un símbolo. De todo lo perdido. De todo lo reconstruido. El primer recorrido fue en un parque que ella conocía muy bien. El mismo donde había dormido bajo la estatua del general olvidado. Ese lugar donde las sombras se habían sentido más pesadas que el frío. Esta vez, ella llegó como otra persona. Abrieron las puertas traseras de la furgoneta y montaron una mesa sencilla. En una olla humeante, sopa de lentejas con verduras. Pan fresco. Fruta. Todo servido con cuidado, con dignidad. Emily saludaba a cada persona por su nombre. Les ofrecía más que alimento. Les ofrecía memoria. Presencia. Escucha. ¿Tú estuviste aquí antes? Le preguntó un hombre con barba gris, después de tomar su taza caliente. Sí, respondió ella, sin dudar. Y volver aquí, pero de esta forma, lo cambia todo. La noticia se esparció rápido. En pocos días, otras zonas pidieron ser incluidas en las rutas. Gente se ofreció a donar ingredientes, utensilios, su tiempo. Voluntarios nuevos llegaban cada semana. El proyecto crecía, pero no perdía su esencia. En cada parada, Emily se aseguraba de estar presente. De mirar a los ojos. De recordar cómo se sentía ser invisible. Una tarde, mientras organizaban una jornada doble, David apareció con una caja de termos reutilizables. Pensé que podrían servir para los días fríos, dijo, dejando la caja sobre la mesa plegable. Emily lo miró. Había algo distinto en su manera de hablarle. Una suavidad nueva. Una confianza tranquila. Gracias. Por eso. Y por todo lo demás, dijo ella. No tienes que agradecerme, respondió él. Solo estoy haciendo lo que tú hiciste por mí, cuando no tenías nada. Esa noche, después del último recorrido, compartieron un café en silencio dentro de la furgoneta estacionada. Afuera, la ciudad brillaba con las luces del atardecer. Adentro, solo quedaban ellos dos, envueltos por el aroma a pan y a posibilidades. A veces siento que esto es un sueño, dijo Emily, mirando por la ventana. Y sin embargo, lo construiste tú, respondió David. Desde cero. Hubo un silencio largo, cómodo. Luego él agregó. Emily, hay algo más que quiero decirte. Pero no quiero apresurar nada. Solo, quería que lo supieras. Ella lo miró con suavidad. Lo sé, susurró. Y no tienes que decirlo ahora. Ambos sonrieron. Y en esa sonrisa, había algo más fuerte que promesas. Había verdad. Pasaron los meses.
El proyecto Manos Abiertas ya contaba con 2 furgonetas, una red de más de 30 voluntarios y una alianza con panaderías locales que donaban alimentos cada semana. Emily, ahora oficialmente coordinadora general del programa, se había convertido en una figura conocida en los barrios más vulnerables de la ciudad. Pero su rutina no se alejaba de lo esencial. Aún se levantaba temprano para revisar las rutas. Aún se ensuciaba las manos cortando verduras. Y cada día, dedicaba un momento a sentarse con alguien, escuchar su historia, recordarles que no estaban solos. Un sábado por la mañana, mientras preparaban cajas con kits de higiene, una figura familiar se acercó caminando por el pasillo de la fundación. Emily parpadeó, sorprendida. ¿Ruth? La mujer mayor sonrió con calidez, el mismo chal de lana sobre los hombros, una bolsa de papel en la mano. Pensé que ya era hora de una visita. Se abrazaron con fuerza. Emily la condujo a una pequeña oficina al fondo, donde pudieron sentarse tranquilas. Le sirvió té, como si se tratara de una vieja amiga. He pensado en ti todos los días, dijo Emily. No tienes idea de lo que significaste para mí. Ruth sostuvo su mano. Y tú no sabes cuánto deseaba que encontraras tu camino. Hubo una pausa cargada de gratitud. Entonces, Ruth sonrió con picardía. Además, tenía curiosidad. David me contó que se reencontraron. Emily rió. Sí. Fue inesperado. No para mí, dijo Ruth. Verás, hay algo que no te dije. Emily frunció el ceño, intrigada. ¿Qué cosa? Ruth se acomodó el chal. David es mi hijo. El silencio que siguió fue denso y profundo. Emily la miró fijamente, incrédula. ¿Qué? Él me habló de ti después de aquel día en la estación. Me dijo que una chica le dio sus últimos $10 sin pedir nada a cambio. Que esa chica cambió su forma de ver la vida. Yo, necesitaba conocerte. Emily retrocedió levemente en la silla, procesando la revelación. ¿Entonces me enviaste con Carol, a propósito? Sabía que ese comedor era el lugar donde podrías volver a empezar. Solo necesitabas una mano. Una puerta abierta. Emily se quedó en silencio. Las piezas del rompecabezas encajaban. Cada paso, cada encuentro, cada rostro, todo tenía una conexión mayor. No sé qué decir. No digas nada, respondió Ruth, sonriendo. Solo sigue adelante. Esa tarde, Emily caminó por la sede de la fundación con una nueva comprensión. Su historia no había sido una cadena de coincidencias. Había sido un tejido invisible de actos de amor. Y ahora, era su turno de sostener esa red para otros. Era una tarde templada de primavera cuando Emily y David subieron juntos a una de las furgonetas para visitar un nuevo refugio con el que habían iniciado colaboración. El cielo estaba despejado y los árboles comenzaban a brotar, como si todo a su alrededor también floreciera. Emily conducía, mientras David hojeaba una carpeta con cifras, horarios y solicitudes. Nunca imaginé que estaríamos haciendo esto, dijo él, sin levantar la vista del papel. Pero me alegra haber seguido mi instinto aquel día. Yo tampoco lo imaginé, respondió Emily. Y menos después de haberte dado mis últimos $10. Se miraron por un segundo, sonriendo. Aquella escena en la estación había quedado atrás, pero vivía en ambos como un recordatorio constante de que un solo gesto podía cambiar destinos. Cuando llegaron, fueron recibidos por un grupo de mujeres que vivían en el refugio y se ofrecieron a ayudar con la distribución. Mientras preparaban las bandejas de comida, una de ellas, de nombre Lucía, se acercó a Emily. Tú eres la que empezó esto, ¿verdad? Emily dudó un segundo. Lo empezamos muchos. Pero sí, fui de las primeras. Lucía asintió, con los ojos brillantes. Yo estaba en la calle con mis 2 hijos hasta hace poco. Nadie nos miraba. Pero hoy mis hijos comieron caliente. Gracias a ti. Emily sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras. Solo tomó la mano de Lucía por un instante y asintió con una sonrisa. Esa noche, después de terminar el recorrido, David la invitó a dar un paseo por un jardín comunitario con el que la fundación también colaboraba. El lugar era un oasis en medio de la ciudad, bancas de madera,
árboles jóvenes, caminos de piedra y risas de niños que aún jugaban entre las hortalizas. Caminaron en silencio durante un rato, hasta llegar a un rincón bajo una magnolia florecida. Allí, David se detuvo. Me han ofrecido una nueva oportunidad, dijo con tono pausado. Emily frunció el ceño. ¿Qué clase de oportunidad? La fundación abrirá una oficina en Nueva York. Quieren que lidere el programa de extensión urbana. Es un proyecto grande. Y acepté, pero con una condición. ¿Cuál? David la miró. Que fueras conmigo. Que tú también fueras parte de esta expansión. Emily se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza. Miró alrededor, las luces del jardín, los sonidos suaves de la ciudad al fondo, la fragancia de la magnolia. No lo esperaba, susurró. No tienes que decidir ahora. Pero quería que lo supieras antes de que alguien más te lo propusiera primero. Ambos rieron suavemente. Yo amo este lugar, David, dijo finalmente. Aquí encontré mi voz. Esta gente fue la primera en darme un sí cuando nadie más lo hizo. Lo sé. Y por eso, si decides quedarte, lo entenderé completamente. Pero si vienes, construiremos algo aún más grande. Se sentaron en una banca de piedra. Emily cruzó los brazos sobre el regazo. Su mirada iba del cielo a sus manos, de David al jardín. Tal vez este sea uno de esos momentos, dijo, donde ninguna elección es equivocada. Solo distinta. David asintió. Y cualquiera que tomes, estaré orgulloso de ti. La noche cayó lentamente sobre el jardín, envolviéndolos en una calma íntima. Sin decir nada más, se quedaron allí. Unidos. Esperando. Emily tomó algunos días para pensar. Se levantaba temprano como siempre, preparaba rutas, coordinaba voluntarios, repartía comidas y sonreía a quienes se acercaban. Pero por dentro, había un torbellino que no se detenía. Una parte de ella deseaba lanzarse al nuevo desafío con David. Otra, sentía que aún tenía raíces profundas en ese barrio que la vio reconstruirse. Una noche, mientras revisaba papeles en su escritorio, encontró un dibujo viejo doblado entre dos libros, era la flor infantil que aquella niña del comedor le había regalado meses atrás. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera un amuleto. Ese dibujo la había acompañado en los días más duros. Y ahora parecía hablarle de nuevo. Al día siguiente, organizó una reunión con su equipo. Era un grupo diverso, jóvenes voluntarios, mujeres que antes vivían en la calle, hombres mayores que encontraban propósito cocinando para otros. Todos habían hecho de manos abiertas algo suyo. Emily los miró, uno por uno. Hay una posibilidad de expansión en Nueva York, dijo. Pero si me voy, necesito asegurarme de que esto quede en manos comprometidas. No quiero que sea solo un proyecto que comenzó bien. Quiero que perdure, que crezca. Uno de los voluntarios más antiguos levantó la mano. Tú sembraste esto, Emily. Pero no estás sola. Si decides irte, nosotros lo cuidaremos. Otra mujer agregó. Y si te quedas, será porque lo necesitas. Pero no porque tengas miedo de dejarlo. Las palabras resonaron en su interior durante días. David, por su parte, no presionaba. Seguía presente, acompañándola, pero sin exigir respuestas. Entendía que cada paso de Emily nacía de un lugar de verdad. Y eso era lo que más admiraba en ella. Finalmente, una tarde, Emily le pidió que se encontraran en el mismo jardín donde él le hizo la propuesta. La magnolia aún tenía flores, aunque algunas comenzaban a caer. Se sentaron en la misma banca. Emily llevaba algo en las manos, una caja pequeña, envuelta en papel reciclado. Antes de responderte, dijo, quiero darte esto. David tomó la caja, curioso. Al abrirla, encontró una taza blanca, sencilla, con letras pintadas a mano que decían, todo empezó con $10. Sonrió, conmovido. Gracias, susurró. No lo olvidaré nunca. Yo tampoco, respondió ella. Y he decidido quedarme. Al menos por ahora. David la miró, sin sorpresa. Solo con ternura. Lo sabía. Y lo respeto. Este lugar te necesita.
Y tú lo necesitas también. Pero eso no quiere decir que dejemos de construir juntos, agregó Emily. Quiero que sigamos conectados. Que compartamos ideas, que visitemos nuestros proyectos. No será igual. Pero puede ser mejor, a su manera. David asintió. No como quien acepta una pérdida, sino como quien entiende un nuevo comienzo. Habían elegido caminos diferentes. Pero seguían caminando en la misma dirección. Pasaron los meses. Manos Abiertas expandió su alcance. Se sumaron más barrios, más empresas colaboradoras, más voluntarios. Emily empezó a dar charlas en universidades, inspirando a jóvenes a creer en la empatía como herramienta de cambio. David, desde Nueva York, lideraba una red de innovación social con impacto nacional. Y entre ellos, seguía la promesa silenciosa de seguir creyendo el uno en el otro. El aniversario del proyecto Manos Abiertas llegó más rápido de lo que Emily imaginaba. Un año completo desde que la primera furgoneta se estacionó frente al parque con sopa caliente y pan recién horneado. Lo celebraron con una jornada especial, globos, banderines, una enorme pancarta que decía un año de manos extendidas y fotos colgadas en cuerdas, como si fueran memorias danzando con el viento. Emily llegó un poco más tarde, luego de una reunión con representantes del gobierno local para discutir subvenciones. Llevaba el corazón hinchado de gratitud y responsabilidad. En cuanto entró al salón comunitario, sus ojos recorrieron el lugar, buscando rostros conocidos. Entonces lo vio. David estaba de pie junto a la mesa de bebidas, con un ramo de flores silvestres en una mano y algo más en la otra. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció frenarse. Él sonrió, cruzó el salón entre aplausos y abrazos y se detuvo frente a ella. «Hola», dijo suavemente. «Te prometí que volvería». «¿Y cumpliste?», respondió Emily, sin contener las lágrimas. La música bajó de volumen, como si intuyera que algo más importante estaba por suceder. David sacó del bolsillo un pequeño estuche de terciopelo, pero antes, desplegó un billete cuidadosamente conservado. Era un billete de $10. «He llevado esto conmigo durante un año. No porque te debiera algo, sino porque necesitaba recordar el momento exacto en que todo cambió», dijo. Abrió la caja. En su interior, un anillo sencillo, elegante, cargado de simbolismo. «Tú me diste algo que el dinero no puede comprar, cuando no tenía nada que ofrecer. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que valió la pena creer en mí». El salón estalló en un silencio emocionado. Emily no respondió de inmediato. Miró el anillo, luego el billete, luego a David. Y en su rostro apareció la misma expresión que tuvo aquella mañana lluviosa en la estación, la de una mujer que elige desde el corazón. «Sí», susurró. «Sí, David». El aplauso fue instantáneo. Voluntarios, familias, beneficiarios del proyecto, todos aplaudían y algunos lloraban abiertamente. No era solo una propuesta. Era una culminación. Un punto de encuentro entre dos vidas que se tocaron en el momento más improbable y jamás se soltaron del todo. Más tarde, ya bajo las luces suaves del patio trasero, David y Emily observaron a las personas bailar y reír. Ella sostenía el billete entre los dedos. «A veces, un acto de bondad puede ser la chispa de un milagro», dijo. «Y tú fuiste esa chispa para mí», respondió él. La cámara imaginaria se alejaría en ese instante, dejando a ambos abrazados en medio de una fiesta sencilla pero cargada de significado. ¿Y tú que estás aquí escuchando esta historia? Si alguna vez pensaste que tus actos no importaban, que dar lo poco que tienes no hace diferencia, recuerda esta historia. Porque un solo gesto. Una sola decisión. Un billete arrugado de $10 puede cambiarlo todo. Un año después de aquella celebración, la ciudad había cambiado, o quizás era Emily la que ahora la veía con otros ojos. Ya no eran calles grises ni rincones olvidados. Eran avenidas llenas de significado, esquinas donde florecían historias, bancos de parque que recordaban abrazos y nuevas oportunidades. El proyecto Manos Abiertas se había multiplicado. Ahora había 5 furgonetas activas, 2 cocinas móviles, una red de voluntarios que superaba el centenar y una pequeña sede nueva con duchas, aulas de capacitación, talleres de arte y espacios de escucha. La fundación había ganado premios, recibido subvenciones y aparecido en medios nacionales.
Pero nada de eso superaba el valor de cada historia individual que seguían tocando. Emily seguía despertando antes del amanecer. A pesar del crecimiento, nunca dejó de empezar sus días en la cocina, de saludar por el nombre a los primeros que llegaban. Era directora, sí, pero sobre todo era presencia. Era ejemplo. Era recuerdo vivo de lo que significaba estar al otro lado. En una de las aulas, una joven daba una charla sobre derechos sociales. Su voz era firme, segura. Emily la observaba desde la puerta, con una sonrisa suave. Aquella joven se llamaba Lucía. Y un año atrás, había sido quien le agradeció por darle de comer a sus hijos en una noche fría. David, por su parte, lideraba desde Nueva York una iniciativa de alcance continental. Su equipo desarrollaba plataformas digitales para conectar redes comunitarias, compartir buenas prácticas y facilitar el acceso a fondos. Viajaba seguido, pero siempre volvía. A veces, de sorpresa. Como aquel día. Era una tarde tranquila cuando Emily, después de una reunión con el equipo, salió al jardín trasero de la sede. Allí estaba él, regando las plantas del huerto comunitario como si fuera un voluntario más. ¿Desde cuándo sabes usar una regadera?, bromeó ella. Desde que entendí que el amor también se cultiva con paciencia, respondió él, sin volverse. Se abrazaron largo. Sin necesidad de palabras. Porque el amor que habían construido no se medía en distancia, sino en raíces profundas y sueños compartidos. Esa noche, organizaron una cena íntima con todo el equipo. Hubo velas, música suave y anécdotas contadas entre risas y lágrimas. Al final, Emily tomó el micrófono. Su voz estaba serena. Cuando di aquellos $10 en la estación, pensé que era un acto sin consecuencia. Que era pequeño. Hoy entiendo que nada que nace del corazón es insignificante. Ustedes, todos ustedes, son la prueba de que cuando damos sin esperar nada, la vida responde con abundancia. Los aplausos fueron sinceros, sentidos. Y entre ellos, una niña de 6 años se acercó a Emily con un dibujo. Era una flor. Colorida. Desprolija. Hermosa. Emily la abrazó. Y en ese momento, entendió que su historia no terminaba ahí. Estaba apenas comenzando. Gracias por escuchar esta historia hasta el final, dijo mirando a cámara, con los ojos brillando. Si te tocó el corazón, si alguna vez dudaste del valor de tu generosidad, recuerda, a veces, dar lo poco que tienes puede ser el inicio de todo. Suscríbete, comparte esta historia y deja tu comentario. ¿Alguna vez un acto pequeño cambió tu vida o la de alguien más? Nos encantaría leerte. Hasta la próxima historia, y no olvides, tu historia también importa.